A ver, buenas, ¿me veis? ¿Me escucháis todos? Sí, todo perfecto. Vale, perfecto. Pues voy a poner aquí, ¿vale? Quitado la transcripción. Bueno, voy a poner aquí en el curso, voy al Class Notebook y bueno, y preguntarme entonces, de cara al examen, eh, como contenidos, entra todo, hasta el acceso a datos. Vale. El examen serán scripts no muy largos, similares a los ejemplos y a los ejercicios de clase, cortos, no serán muy extensos. El examen, como no os dejo ordenador, ni va a ser en papel. Entonces soy consciente de que van a haber errores sintácticos. Os puede faltar comillas, un corchete puede estar mal, puntos y comas. Eso no voy a descontar nada por errores de ese tipo. Yo lo que pretendo es que vosotros, cuando os plantee un enunciado breve, sepáis qué estructuras podéis utilizar, independientemente que luego tengáis alguna errata a la hora de la sintaxis, como digo, de poner comillas simples o no cerrarlas o abrirlas mal, ¿de acuerdo? Entonces, es que la estructura, el esquema que vosotros planteéis, ¿vale? Sea viable, independientemente que estoy segura de que si eso lo ponemos en un editor, seguramente darían fallos. Entonces, simplemente eso, ver que tenéis claro lo que tenéis que hacer y qué funciones o cómo crear una función, cómo llamarla. En cuanto a los arrays, por ejemplo, arrays solamente unidimensionales. No voy a poner nada de arrays bidimensionales ni tridimensionales, nada de tablas, no. ¿Vale? Como he comentado, la idea de los arrays no hemos profundizado porque no da tiempo, es imposible. Las horas que tenemos asignadas al módulo para ver bien un lenguaje de programación en profundidad. Ni siquiera hemos visto que hay infinitas funciones del sistema del PHP que podemos utilizar para mejorar nuestra sintaxis de cara a la seguridad, los datos también convertirlos. No he podido profundizar. En las clases de presenciales, por ejemplo, sí que podemos trabajar un poco más eso, porque en clase, como son 5 horas presenciales, sí que hacemos ejercicios y, por ejemplo, la conversión a la hora de recuperar datos de un formulario, pero todo eso no lo hemos visto aquí nosotros, ni os lo voy a pedir. ¿De acuerdo? Entonces, los arrays me interesaban y me interesa ver los arrays, sobre todo, bueno, que sepáis manejaros con un array, cómo recorrerlo, con un while o con un for each. Si es asociativo, el for each también sirve para todo y para todo tipo de array me refiero. Y de cara, sobre todo, los arrays, a que en el acceso a datos, si lo habéis visto ya, habréis observado que una fila, cada registro de la tabla, al final se recupera como un array, ¿vale? Que puede ser asociativo, de tal forma que los nombres de los índices son los nombres de los campos de la tabla. Y convirtiéndolo o recuperándolo como un array asociativo, es muy fácil mostrar los datos de determinado campo. Y entonces la idea de los arrays era por esto, pero que no hemos entrado a ver PHP realmente en profundidad, porque la idea era ver una aplicación funcional con acceso a datos que fuera de tipo servidor. Y hasta ahí hemos llegado. A ver, preguntarme más cuestiones que tengáis sobre el examen. Nada, yo era eso, quería preguntarte más o menos por, por lo que acabas de comentar, por cómo será el tema de los arrays y, bueno, entra hasta acceso a datos. Vale, es que yo he Sí, estado practicando lo que creía que era lo más importante, que era funciones y array, y bueno, ahora pues tendré que darle un repasillo más también al tema sí, de sí, el formularios. acceso a datos sí que entra, ¿eh? Y seguro que pongo algo, ¿eh? Seguro. Vale, sí, pues tendré que practicar más de esto. Sí, repasarlo. Y, y luego, por ejemplo, os voy a dejar, os lo voy a imprimir para el día del examen. ¿Habéis confirmado también la asistencia? Es que no he mirado quiénes han confirmado, he visto que había un 8 de momento. ¿Lo habéis confirmado en Aules? Yo creo que sí. Sí, yo creo Vale. también. No, no, no. Simplemente porque voy a imprimir, este fin de semana la pondré, la chuleta que os dejo llevar para el examen. La voy a poner, la voy a activar este fin de semana, la activaré. Pero que bueno, que la imprimiré también por si a alguien se le olvida, pues yo dejaré. Entonces ahí tenéis, por ejemplo, las funciones de acceso a datos, tenéis, por ejemplo, la sintaxis básica del for each, del while, de los bucles, por si a alguien se le olvida cómo, pero no con ejemplos, que eso es lo que no quiero, que siempre, cuando he dejado a veces hacer chuletas he tenido que recortar la mitad porque digo, si es que me estáis poniendo ejercicios.
¿vale? Entonces no es la idea. La idea es, si no sabes cómo es la sintaxis, yo la pongo, pero no que os pongáis ejercicios, porque si no lo haría más difícil el examen. Y bueno, la voy a poner. Si tenéis alguna duda, de todas formas me la preguntáis antes del día del examen, ¿de acuerdo? Pero que bueno, que no hace falta que la imprimáis, que yo os la juntaré el mismo día. Os la voy a dar, a cada uno de los que vengáis. Os daré el enunciado del examen y la chuleta. ¿Vale? Vale, perfecto. Vale, muchas gracias por No, darnos no, es un que pues, poquito de empezáis ayuda. alguno pone algo, otro no pone. Al final, bueno, yo la pondré. Si tenéis alguna duda, alguna cuestión al respecto, lo ponéis si queréis en el foro o me mandáis un correo y lo comento, ¿vale? De la chuleta, algo que no tengáis claro o que no veáis, lo que sea, ¿vale? Pero la chuleta os la doy yo directamente. Ya el año pasado ya la proporcioné para evitar que uno pusiera una cosa, otro otra, estar en el examen quitándole a uno un trozo de folio, de hoja, pues para evitar eso, porque había gente que no me la mandaba antes. Yo dije, si me la mandáis antes y la reviso, bien, pero pues yo comprendo que estéis ocupados y al final pues os pasaba el tiempo. Entonces yo os la doy lo que yo dejo que tengáis, pero vamos. Ya digo, los scripts van a ser cortos, ¿de acuerdo? Y similares a los ejercicios y a los ejemplos estos que pongo aquí en el Teams, pues similares a esto, como crear funciones, llamarlas, pues eso, le diré que haga algo, que realice algunos cálculos, alguna cosilla puede ser. Sí, eso, lo que hemos visto, ejercicios de distintos tipos, pero tampoco hay mucho. Las sesiones, repasaros también las sesiones, cómo crear una sesión, variables de sesión, Vale, eso. o sea, parecidos a los que tienes aquí de Sí, ejercicios de sí, funciones PHP 1 y repaso PHP 2, más o menos son sí, pues lo eso, similares a principal. eso. Vale. Sí, que ya digo que el PHP podíamos pasar el año entero y tampoco terminar de verlo en profundidad, pero no hay más tiempo. Y entonces, sí que a lo mejor dejo ahora después del examen algunas semanas sin poner. Es que no sé si activar ya los contenidos de la siguiente evaluación o dejar una semana por si tenéis dudas y estáis haciendo la práctica para que me preguntéis y no saturaros ya con los contenidos de la siguiente evaluación. Bueno, veré a ver qué hago, ¿de acuerdo? Por dejaros ahí alguna semana, también por si queréis preguntarme cosas. Y porque es que los contenidos de la siguiente evaluación ya no tienen nada que ver con el PHP, son los gestores de contenidos y nada, todo en modo gráfico, no hacemos nada de código, Sí, yo entiendo que a la ¿vale? práctica le tenemos que dedicar un poquito de tiempo, entonces. Sí, la práctica tenéis. No os dejo que la hagáis con el chat GPT, como os pille algo del chat GPT. Hacerla poco a poco, mirar la práctica. No hace falta que me la entreguéis toda de golpe. Es decir, por ejemplo, cuando digo que os pido que creéis los scripts o que generéis los scripts para crear la base de datos, la tabla, verificando si la ha creado o no la ha creado, si hay algún error, en fin, controlando errores de las situaciones posibles que se pueden dar. Crear las tablas, relacionarlas entre sí, insertar datos. Eso me podéis, por ejemplo, esa primera parte que tenéis que tener la base de datos para poder hacer la aplicación de loguearos y todo eso, podéis hacer esos scripts y me los mandáis para que los revise, ¿vale? Aunque no los califique y luego califique la práctica en su totalidad, pero cuando hagáis algo y os dé un error, me lo podéis mandar un correo, me adjuntáis el código y os lo reviso. Que no es que vayáis a hacer la práctica y me la tendréis que enviar sin preguntarme nada. Entonces yo prefiero que me vayáis preguntando, ¿vale? Que me entreguéis una cosa que luego falle, porque después los fallos a lo mejor vienen de crear la base de datos precisamente, como ha ocurrido a veces, que no puede funcionar porque está mal creada la base de datos o las relaciones. O Entonces, sea, pero o sea, tenemos que crear la base de datos desde sí. PHP admin, pero No, con en el script. PHP no, la tenéis que hacer Porque aquí dice en desde la. PHP scripts. Lo pongo bien Claro, claro, pero lo es que tenéis que dice. hacer. No, dice Mirar, primeramente se ha de confeccionar una base de datos utilizando sí, PHP admin construida por 4 tablas. sí, pero lo tenéis que hacer no desde el PHP. He puesto ahí que no lo tenéis que hacer, que la tenéis que hacer con PHP. Tenéis que, mirar, aquí estáis viendo, no he compartido la pantalla, ¿no? ¿No? No, voy a compartirla. O sea, yo pues estoy leyendo directamente sobre la. Vale, mirar, ahora sí que veis ya la pantalla, ¿verdad? Sí.
Ahora sí que la veis, ¿no? Sin ningún problema. Mirar aquí en lo que estoy poniendo en el Teams, pero bueno, también lo tenéis, en Aules también tenéis otros ejemplos. Lo que pasa que en Teams, desde que el año pasado estamos haciendo las tutorías estas, un momento, hoy ¿se ha cortado o me escucháis No, todavía? no, te escuchamos. ¿Me escucháis, no? Sí. Vale, es que a veces corta la conexión por la pantalla. Mirad, todos estos ejemplos que veis aquí en la parte de la biblioteca de contenido en el Teams, realmente son ejemplos que los he puesto diferentes a las prácticas que os pido en Aules por cambiar un poco. Porque al final poner aquí, por ejemplo, de Aules, pues pongo otros ejemplos. La parte de aquí del Teams lo tengo un poco más, yo creo que con ejemplitos para que vosotros los cojáis y los probéis. ¿De acuerdo? Pero que aquí tenéis ejemplos de creación de tablas, de conexión con la base de datos, similares a lo que podéis hacer en la práctica. De hecho, mirad, hoy he puesto una cosa, aquí, el punto 8, mirad, aquí tenéis, que el otro día no los llegamos a ver, bueno, voy a ponerlo aquí, si no, no vemos todo. Mirad, aquí tenéis un ejemplo de inserción de datos en una tabla de una base de datos, por ejemplo, con un insert, que esto es lo que deberíais de hacer, ¿vale? Que es lo que pido que deberíais de hacer en la práctica realmente. No, claro, eso sí. Lo que pasa es que, o sea, para crear la base de datos al principio, generar la No, base de para datos, crear las la tablas. base de datos la creáis también desde aquí, mira. Bueno, lo que pasa es que yo estoy leyendo el enunciado del PDF que lo acabo de descargar. Y dice, Mira, dice así. este es el ejemplo de crear tabla que tenéis aquí. Dice crear debe, mira, ¿lo ves aquí? Que pone crear debe, a ver si cojo. A ver, espera, sí, admitir. Pues se ve que no he quitado lo de. Vale. Hola Dalia, ¿me oyes? No sé. ¿Veis si ha entrado Dalia aquí al Teams? Sí, ¿Que está agregada? Vale, ya está, vale. Que no veía ahí. Mirad, por ejemplo, en este ejemplo de crear tablas, a ver si me. Bueno, el de la izquierda, ejemplo de crear tabla. Aquí tenéis, ¿ves? Cómo crear la base de datos si no existe. Este ejemplo os podría servir para hacer la práctica sin ningún problema. ¿Vale? Entonces lo mismo, no, pero lo tenéis que hacer así, de esta forma, en PHP. No tenéis que entrar al phpMyAdmin y ejecutar SQLs desde allí para que os cree la base de datos. Lo tenéis que hacer desde aquí. Entonces, estos scripts es lo que yo digo que podéis enviármelos si os da algún fallo, decir, mira, Marisol, que me falla al crear la base de datos, que me falla al relacionar las tablas. Si me enviáis el script y yo os lo reviso por correo y os digo cuál es el error. Entonces, casi prefiero que cuando tengáis los scripts de crear la base de datos, las tablas, insertar los datos de ejemplo, me los enviéis si tiene algún error o me los enviéis para yo repasarlos y luego ya procedáis a crear la práctica, ¿vale? La práctica es todo, pero lo que sería el logueo, las páginas de PHP y HTML, porque si hacéis mal la base de datos, luego puede ser que no funcionen determinadas consultas, ¿vale? Por las relaciones, los tipos de datos que hayáis asignado. Entonces me lo podéis mandar. Yo no califico, pero lo rectifico, lo corrijo. Y luego así, cuando me mandéis la práctica, si me la vais mandando poco a poco, yo la voy rectificando. Cuando la subáis ya la tendréis bien. ¿Vale? No hace falta esperar al último día para subirla, que me la podéis ir enseñando. Entonces, crear la tabla, la base de datos lo hacéis así, de esta manera. ¿Vale? Aquí tenéis ejemplos de todo, por eso los puse, porque esto os sirve de cara a la práctica. Aquí tenéis ejemplos de eliminar tablas, que bueno, no es el caso aquí, pero luego, por ejemplo, sí que tenéis eliminar, ejemplo de update y delete. Os digo que hay un usuario que puede actualizar y borrar registros. Aquí tenéis un ejemplo de cómo hacerlo. ¿Vale? Entonces tenéis ejemplo de todo. Mira, de modificar, bueno, alterar una tabla, que eso sí que en la práctica no os lo pido, pero bueno. ¿Cómo recuperar filas de una tabla? Aquí tenéis también un ejemplo. ¿Veis? Con las distintas funciones que hay. MySQL y FetchArray. ¿Qué FetchArray? Esta función te permite recuperar una fila, un registro, de tal forma que si le ponéis MySQL y voz, como hay un ejemplo aquí abajo, podéis tratarlo como un array indexado o asociativo. O bien ponéis MySQL y FetchArray e indicáis si lo queréis recuperar solo como asociativo o solo como índice numérico. Mirad, y tenéis ejemplos aquí abajo, pero muy fáciles. Mira, por ejemplo, esta función que es muy interesante, aquí tenéis, mientras $fila, es decir, mientras existan datos, ¿vale? Filas, ¿vale? Al recuperar la consulta, al ejecutar esta consulta, mientras hayan filas, aquí lo que hacemos es recuperar la variable $fila, almacena cada una de las filas recuperadas, cada uno de los registros. Y cada uno de esos registros, con esta función, el resultado, fijaros que es esto, que sería cada una de las filas que recupera,
Si ponemos aquí MySQL y voz, se puede recuperar estas filas de $fila como un array asociativo o indexado, que es con número. De hecho, por ejemplo, aquí pongo $fila nombre y me mostraría aquí, me imprimiría el dato que hubiera en el campo nombre y aquí $fila 2. Es decir, lo que haya en el campo número 2, que seguramente será el nombre. El primero será el identificador y el número 2 será seguramente el nombre. Es decir, que al final el campo 2, si corresponde la posición 2 con el campo nombre, imprimiría lo mismo en pantalla. Si tú en vez de aquí poner MySQL y voz, pones, como he puesto arriba, MySQL y ASOZ, ¿vale? Solamente podías tratar el resultado $fila de esta manera, como un array asociativo. Y si lo pones como MySQL y / num, solamente lo podría recuperar con el número del campo, ¿vale? Y aquí tenéis ejemplos de cómo, ¿vale?, recuperar filas. Lo digo para las consultas que os pido en la práctica. De todas formas, si alguna cosa no sabéis cómo hacerla, me lo preguntáis. Esta opción no, porque esta es la orientada a objetos y yo no quiero que utilicéis los punteritos estos porque no sabéis manejar bien los objetos, las clases, y prefiero que lo hagáis todo con las funciones al estilo procedimental. Y mirad, aquí también tenéis, ¿vale? Mira, creación de base de datos. Tenéis un ejemplo, ¿vale?, de un ejercicio tan sencillo como crear una base de datos llamada empresa, con 2 tablas relacionadas entre sí en PHP. Esto es lo que pido para la práctica y lo que tenéis que saber hacer, ¿vale? Con una serie de tablas, te digo los campos que tiene la tabla y aquí tenéis la solución. Lo podéis hacer diferente, le podéis poner más mensajes de error, menos, otros diferentes, pero al final lo que tenéis que hacer, fijaros, es crear aquí, ¿vale?, una SQL para crear una tabla con una clave ajena, una clave foránea, como lo llaméis, ¿vale?, de una tabla a otra, porque eso tiene una relación 1 a muchos. Y poco más. Ponemos aquí, por ejemplo, que no admita nulos, ¿vale? Este, por ejemplo, que no tenga signo. Y al final, siempre cuando hagáis una conexión con la base de datos, bien sea para crear tablas, hacer una inserción, un delete, al final acordaros siempre, antes de cerrar los scripts o el último script, cerrar la conexión, ¿vale?, con el MySQL y close. Esto, hasta aquí os sirve, todo esto sirve y los he ido poniendo así uno a uno para que veáis ejemplos de todo y que todo esto realmente prácticamente es lo que pido en la práctica, ¿vale? Con distintos botones te llevará a un script o a otro. Y aquí, fijaros, he puesto el 7, por ejemplo, es inserción de datos en la tabla, es decir, tenéis que crear una base de datos, tablas, relacionarlas entre sí e insertar unos datos de ejemplo. Aquí tenéis, ¿vale?, insertar en la tabla departamento, ¿vale?, por ejemplo, un registro, pero podéis insertar más. Bien, a ver, perdón. Bajo para abajo. ¿Vale? Aquí os digo, ¿vale?, que lo podéis hacer con MySQL y Query o MySQL y Multiquery. Mirad, ya que tengo esto aquí, os voy a explicar la diferencia entre el MySQL y Query y el MySQL y Multiquery. Mirad, el MySQL y Query es para ejecutar una única consulta, ¿vale?, una sentencia de SQL. Pero tú puedes, con el MySQL y Multiquery, ejecutar varias consultas o varias SQL al mismo tiempo, que no tienen por qué ser la misma. Puede ser una un select, otra un insert, otra un delete, siempre y cuando no sean incompatibles, es decir, si borras una cosa que todavía no has metido, pues te va a dar un error, ¿vale? Entonces, mirad, aquí el ejemplo. Aquí pongo todo muy clarito, yo creo. Bueno, lo primero aquí arriba, este es con un MySQL y Query, que es lo que hemos estado viendo un poco hasta ahora, insertar. Mirad, creo aquí una conexión. Voy muy rápida. ¿Me entendéis un poco lo que estoy diciendo de todo esto? ¿Lo entendéis? ¿Tenéis dudas? No me decís nada. Bueno, voy a seguir. Mirad, siempre antes de ejecutar, evidentemente, ninguna query de SQL, lo primero que tengo que hacer, en este caso, ¿vale?, es conectarme con el servidor. Como ya tengo la base de datos creada y sé que la tengo creada, en la misma función de conexión, MySQL y Connect, voy a poner ahora sí, la primera vez que cree la base de datos o intente conectar, no, pero aquí sí que voy a poner el nombre de la base de datos. Y simplemente con este if lo que voy a comprobar es si esa conexión con esos datos ha tenido éxito o no, ¿vale? Si es distinto, es decir, si esto es falso, es decir, que no ha tenido éxito la conexión, la ejecución de esto es falso, y es falso cuando hay un error,
¿vale? Pues me saldrá un die, pondré un die, o acordaros también que puedo poner un exit, o simplemente un echo, aquí podría poner, ¿vale? No hace falta tampoco que utilice ninguna función, puedo poner un echo con un mensaje, error al establecer la conexión con el servidor, independientemente del error cuál haya sido. No habéis podido conectar, punto. ¿Bien? Bueno, pues una vez que he establecido la conexión con el servidor y he seleccionado la base de datos, para insertar datos en la tabla de departamentos, ¿vale? Lo que hago es, lo más cómodo es crear una variable, ¿vale? Dólar, en este caso la he llamado SQL, la podía haber llamado insertar 1 o como quisiera, y dentro, entre comillas, lo que voy a poner es la SQL. Esto es una SQL, tal cual. Insert into departamentos, esto es la tabla de departamentos en concreto, ¿vale? Como solo voy a poner, voy a meter datos en un campo, tengo que poner, ya sabéis, en SQL, entre paréntesis, el nombre del campo, porque si no tendríais que poner todos los valores de todos los campos de ese registro, ¿vale? Y entonces el valor, values, va a ser pues recursos humanos, es decir, voy a meter el valor recursos humanos, ¿vale? En el campo nombre. ¿Me decís algo? ¿He oído por ahí? No, vale. ¿Cómo ejecuto la SQL? Muy fácil. Pongo un if para comprobar si ha tenido éxito o no la ejecución, ¿vale? De esa consulta y es MySQL y query. Fijaros, MySQL y query ejecuta la SQL que he metido en la variable $SQL dentro, ¿vale?, de la conexión. Es importante poner siempre la conexión porque se quiere ejecutar en una tabla de una base de datos concreta y tenéis que especificar el nombre de la base de datos y en el servidor con qué usuario, ¿vale?, se va a insertar, porque también los usuarios tienen permisos y yo puedo crear en el PHP-MyAdmin, o aquí también, pero en el PHP-MyAdmin, un usuario que, por ejemplo, no tenga permisos de inserción en una base de datos. Entonces, si yo me conecto al servidor y a esa base de datos con ese usuario que no tiene permisos, si yo intento ejecutar el insert, no me va a dejar, porque no tiene permisos ese usuario de inserción de datos. ¿De acuerdo? A lo mejor solamente tiene permisos para ver datos, para ejecutar select, pero no para insertar. ¿Vale? No hemos profundizado tanto en crear perfiles de usuarios con los permisos por el tiempo, pero que lo sepáis. En este caso, cuando estamos utilizando root sin contraseña, tiene todos los permisos, ¿vale? Es súper usuario y vosotros podéis crearos otro usuario con vuestro nombre también del mismo tipo que root y tendría en principio todos los permisos. Cuando creéis un usuario en el PHP-MyAdmin tenéis marcado los permisos de usuario, marcáis, además de poner el nombre, le decís los permisos que queréis que tengan. Y esos permisos son los que os limitan luego, si os conectáis a una base de datos concreto, lo que podéis hacer o las SQL que podéis ejecutar sobre esa base de datos con ese usuario. Bueno, esto es un poco repetitivo, pero insisto en que es importante. Bueno, aquí el MySQL y query, fijaros, simplemente es ejecutar una una sentencia SQL que es el insertar un dato en un campo, ¿vale?, en la tabla de departamentos. Entonces, si esto es cierto, es que se ejecuta correctamente, pues ponéis un mensaje, el nuevo departamento insertado correctamente. Y si no, pues el error al insertar departamento. Ya está. Bien, ya está. Aquí tengo otro ejemplo. Y ahora, por ejemplo, el multiquery. Lo que os he dicho, está el MySQL y query, que es para ejecutar de una en una las sentencias SQL, ¿de acuerdo? Es decir, creo una variable y esa variable le asocio una sentencia, una instrucción SQL, un select, un insert, un delete, el que sea. Ejecuto. Otra variable para otra sentencia diferente de SQL. Aquí lo que voy a hacer es ejecutarlas al mismo tiempo, varias al mismo tiempo, con MySQL y multiquery. Fijaros, lo de arriba es igual, conecto con el servidor, con un usuario y un password, sobre una base de datos. Y ahora, por ejemplo, mirad, crear múltiples consultas SQL. La primera variable que creo, para asociarle la primera consulta de SQL o sentencia de SQL, le voy a llamar $SQL, como yo quiera. Y a partir de ahí, las siguientes se van a llamar igual, pero fijaros, tienen un punto igual, que eso es concatenar a la variable anterior, que es la misma, esta siguiente sentencia. Aquí podría poner otro $SQL punto igual y podría poner un select también. Un select, otro insert, da lo mismo.
¿De acuerdo? Y entonces, cuando yo aquí abajo voy a ejecutarlo, ejecutar múltiples consultas, simplemente lo que hago es if la ejecución de la variable $SQL y $SQL es esta y esta. Bueno, perdón, la de arriba. ¿Vale? Se ejecutarían en orden, es decir, primero esta, segundo esta y tercero esta. ¿De acuerdo? Si esto ha tenido éxito, es decir, se ha ejecutado estas instrucciones y se ejecutan porque pongo aquí multi-query. En estos datos de conexión, pues los datos insertados correctamente, en este caso como he puesto un select, pues serían el select, bueno, al seleccionar el select tendría que recuperarlo también en una variable y luego mostrarlos en pantalla, pero por ejemplo podéis insertar o aquí otra cosa para que poner todos los datos insertados correctamente. En este caso, además de insertar, también he seleccionado. Tendría que hacer algo con ellos porque si selecciono datos y no los muestro en pantalla o no hago nada más con ellos, pues no sé, están ahí, pero no se ven. Y nada, simplemente eso, que aquí puedo hacer un if, bueno, aquí he puesto un do, hacer, ¿vale? O podréis poner un else, ¿vale? Ah, no, bueno, aquí lo que estoy haciendo, bueno, es que aquí lo he puesto con el do. Nada, olvidaros del do. El do no lo utilicéis porque esto no lo hemos visto, no nos ha dado tiempo. Esto lo que hago es utilizar esta función para almacenar todos los resultados y luego liberarlo. Nada, esta parte, olvidaros del ejemplo, porque esto no nos ha dado tiempo este curso a verlo. ¿Vale? Entonces simplemente dejamos el mensaje, datos insertados correctamente. ¿Qué podría hacer? Yo podría, por ejemplo, irme directamente al PHP MyAdmin, a la parte gráfica y mirar en la tabla si insertado o se han insertado esas filas correctamente. Porque a veces puede ser que parezca que se ha insertado correctamente y no se han insertado. Tenéis que llevar mucho cuidado cuando insertéis filas, que si la clave primaria, que normalmente lo hacemos así, es de tipo autonumérico, la tenéis que dejar en blanco u obviar. La podéis obviar porque no poner el nombre, eso lo expliqué cuando inserté, yo creo que sí que os lo expliqué, no me acuerdo, tendría que mirar los vídeos. El campo ID, poner, por ejemplo, insert into departamento, por ejemplo, en este caso, nombre. Aquí he obviado, fijaros, el ID de departamento, ¿vale? Si hubiera puesto aquí, por ejemplo, ID, nombre, identificador fuera autonumérico, ¿vale? Aquí, al poner los valores, tendríais que poner values y aquí, bueno, con comillas simple, por ejemplo, dejarlo en blanco o poner null y luego marketing, porque el autonumérico le tiene que poner marketing. Le tiene que poner el, bueno, no me salgo de la pizarra, punto y coma. El autonumérico lo tiene que poner automáticamente el ordenador. Entonces, lo que no podéis poner es aquí vosotros ningún número en los campos de tipo autonumérico. En estos casos, para no tener que poner aquí comillas o null, porque a veces no lo detecta bien y os da problemas, yo cogería y no lo pondría. Es decir, yo, si departamentos tiene el campo ID y luego nombre, cuando voy a insertar un nuevo registro, un nuevo valor, lo que hago es solamente poner el campo cuyo valor voy a meter y el identificador para ese nuevo nombre lo pondrá automáticamente el propio ordenador. Bueno, la aplicación, ¿vale? Y aquí fijaros también pasa lo mismo. Por ejemplo, empleados, la clave primaria no será nombre ni apellido, será un NIF, un identificador, que tampoco lo pongo para no tener que poner luego, como yo he puesto aquí, comilla, comilla vacía. Es decir, que no ponga datos en ese campo, ¿de acuerdo? Pero sí en el siguiente. Entonces, llevar cuidado al insertar filas en las tablas cuya clave primaria sea autonumérica. O en un campo también, podéis tener otro campo que no sea clave primaria autonumérico. Normalmente es autonumérico porque queremos que le asigne un dato para distinguirlo, ¿vale? Y que no se repita. Bueno, el MySQL y query lo que simplemente era, el query es para ejecutar una única consulta de SQL y con el MySQL y multiquery podéis ejecutar varias. Lo que hacemos es crear una variable con una sentencia, una instrucción, una select, como estoy con el select, con una SQL y luego esa misma variable poniendo el operador concatenar, que es el puntito igual, lo que hacemos es concatenarlo al mismo nombre de variable y así podemos poner sucesivas. Por ejemplo, a la hora de crear varias tablas, ¿vale? Podéis ejecutarlo con una multiquery. Creáis una variable, créate table tal, con los campos, etcétera. La misma, concatenado y créate otra tabla. ¿Qué problema podéis tener? Que cuando creáis tablas, por ejemplo, con un multiquery, lo que tenéis que tener en cuenta siempre, ojo,
es crear las tablas que no tengan claves ajenas. Lo primero, crear primero las tablas que no tengan claves ajenas. Y luego ya sí que creáis las tablas que tienen claves ajenas que seguramente apuntarán a las claves primarias de esas tablas que no tenían claves ajenas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si vosotros intentáis ejecutar, ¿vale?, una tabla que tiene una clave ajena a otra tabla que todavía no ha sido creada porque no has ejecutado esa sintaxis SQL, pues te va a dar un error. O si no te da error porque no pone ningún mensaje, vas a pensar que se ha ejecutado correctamente y cuando miréis en el phpMyAdmin podréis observar que la tabla no se ha creado. Entonces, en la práctica también os digo que lleváis cuidado con eso. Entonces, el orden para crear las tablas siempre es primero crear, siempre, lo digo para que no falléis, podéis crearla como queráis, pero si creáis una tabla que tiene una clave ajena, la clave ajena apunta a la clave primaria de otra tabla. Entonces, esa otra tabla tiene que existir antes. Tan sencillo como eso. Que llevéis cuidado a la hora de ejecutar las consultas SQL, no ejecutar ninguna antes, que tenga clave ajena, antes de haber creado la tabla a la que apunta. Lo repito varias veces para que no se os olvide. Eso es lo que puede fallaros también a veces. Bien, a ver, un momento aquí. Vale, bien. Que había puesto aquí otro ejemplo que también creo que es importante que tengáis en cuenta. Bueno, luego borraré todo esto. Bueno, voy a borrarlo ya. A ver, voy a borrarlo un momento para dejaros el documento, si no se queda todo marcado. Dejaros el documento limpio. Cuando tenéis el vídeo podéis ver las anotaciones que he hecho. A ver si tengo algo más aquí. Bueno, aquí un poquito, que no sé. Aquí. Vale, creo que arriba. Vale, aquí. Ahora os vamos a ver, que lo acabo de añadir hace un ratillo, que también me parece muy, muy interesante también de cara a la práctica. ¿Vale? El punto aquí, el ejemplo 8. Bien. El ejemplo 8 es implementar un sistema básico de inicio, ¿vale?, de credenciales, un sistema básico de logueo, para que lo entendáis. Entonces, fijaros, tendríamos dos partes. Una primera parte que sería el formulario de inicio, bueno, además de logueo, iniciar una sesión, una vez que el usuario es correcto, pero no con un usuario, por ejemplo, PP con la contraseña 123, sino con un usuario que yo tengo almacenado en una tabla de la base de datos. Y esto es como yo pido en la práctica. Además, os pido que tengáis que comparar también el tipo de usuario, si es administrador o no. ¿Vale? Que eso no lo tengo incluido aquí, pero luego tendréis que hacer un if para comparar ese campo también. Entonces, lo primero es crear un formulario de inicio de sesión, es decir, en vuestra práctica tenéis los scripts para crear la base de datos, las tablas, insertar los datos. Y luego ya empezamos con una primera página que se puede llamar index, ¿vale? Aquí le he llamado logueo, que sería un formulario para loguearos en el sistema. Esto sirve tanto para el examen como para la práctica, ¿de acuerdo? Bien, entonces digo, en este caso el formulario que pido es muy breve, nombre de usuario y contraseña. Y después al enviar el formulario, los datos deberán enviarse al servidor utilizando, por ejemplo, en este caso he puesto el método POST y se procesarán en una página llamada procesar PHP. Bien. La página procesar PHP, ¿qué hace? Pues recibe los datos del formulario, comprobaremos que se han enviado correctamente, es decir, que no he cargado la página procesar directamente sin venir desde el formulario. Obtenemos los valores, ¿vale?, enviados del formulario, verificamos que ambos campos existan, ¿vale?, que no estén vacíos y si no daremos un mensaje de error. Aunque creo puesto en el formulario que son requeridos, por lo tanto, si no pones datos, no pasaría esta página. Pero bueno, nunca está de más volver a comprobar que se hayan perdido los valores en esos campos. Conectamos a la base de datos. Una vez que recuperamos los datos, tenemos que conectarnos. Yo quiero comprobar que esos datos, ese usuario y esa contraseña, estén en una fila, en un registro de la tabla usuarios de una base de datos. Entonces, me tendré que conectar al servidor, a una base de datos concreta. Tendré que seleccionar una base de datos concreta, ¿de acuerdo? Y una vez que he seleccionado la base de datos, que en este caso he dicho que se llame clínica, ¿vale? Bueno, he dicho además que lo hagáis por separado en este ejercicio, que comprobéis la conexión y luego intentéis seleccionar la base de datos. Bien, una vez que he podido seleccionar la base de datos, pues ya sí que construiré una consulta para buscar, ¿de acuerdo?, ese nombre de usuario con la contraseña en una tabla concreta que será la tabla usuarios,
¿de acuerdo? En mi base de datos. Lo ejecutaremos como nada más que es una fila, lo que me tiene que devolver, un MySQL query, ¿vale? Y aquí digo, si encuentro un registro que coincida, iniciará una sesión, es decir, si la ejecución de esa consulta, que será un select sobre la tabla usuarios con el campo nombre tal y la contraseña tal, que esos campos tienen que existir en la tabla, si eso se ejecuta correctamente, que el número de filas es mayor que 0, es decir, que hay alguna fila, no solamente que se ejecuta, sino que se ejecuta y devuelve algo. Y eso era con MySQL in un rows, eso ya lo expliqué. Mayor que 0, eso significa que hay alguna fila que tiene esos datos, ¿vale?, en la tabla. Entonces, si eso es cierto, se inicia sesión y se crean 2 variables de sesión, por ejemplo, para almacenar ese nombre y esa contraseña. Podría pedir cualquier otro dato de esa fila, pero bueno, con esos datos de momento me sobra. Y si no se encuentra, pues por ejemplo, pues mandaremos un mensaje indicando que ese usuario con esa contraseña no existe, o ese usuario no existe directamente. Aquí también os digo, por ejemplo, que tenéis que controlar los errores de las distintas circunstancias que pueden ocurrir en cada momento. Y luego, al final, siempre cerrar la conexión. La solución, mirar, una posible solución. Lo podéis plantear de otra manera. Si algunos de vosotros programáis con otra sintaxis también. Lo que no quiero que utilicéis tampoco, que os vayáis a buscar por ahí funciones de PHP, porque es cierto que esto no está depurado, que hay muchas funciones. Aquí os comento una, pues por ejemplo, para tú cuando recuperas los datos de un campo de un formulario, que no hayan, por ejemplo, inyecciones de SQL y caracteres especiales, por ejemplo, también que los admita como texto normal. Pero bueno, eso lo comento, pero no os lo pido, porque no podemos llegar a ese nivel, ¿vale?, de concreción. Entonces, bueno, lo primero es el logueo, la página logueo HTML o index HTML, es un formulario. Si es que con que pusierais aquí esto, perdona, el form, a ver un momento que me he ido un poco, aquí, ya funcionaría, porque el navegador traga con todo, es decir, el navegador, aunque no le pongáis HTML, es decir, el HTML, el doctype, todo esto, aunque no os lo pongáis, ¿vale?, va a funcionar, simplemente con que pongáis esta parte ya os va a salir el formulario. Para la práctica, lo que sí que os pido, ojo, para la práctica, no para el examen, que esto me lo maquetéis un poquito, si podéis, con CSS, es decir, metáis algún div, con alguna sombrita, lo podéis hacer bonito, alguna imagen, un logotipo, os pido. Lo primero pido funcionalidad, que funcione, y luego que lo podéis hacer bonito. Primero funcionalidad, si no funciona, por muy bonito que esté, no lo quiero. Bien, entonces, aquí tengo en el for los campos que me interesan. Aquí es action, procesar PHP, es decir, yo podía tener el action vacío y que el PHP se ejecutara en la misma página que tengo el formulario HTML. Este no es el caso, tengo la página HTML, ¿vale?, que sería esta, y cuando le doy en este caso he puesto un botón, ¿vale?, pero aquí podéis poner un input type, me gustaría casi más. Input type, submit. Input type, submit, como he explicado en otros ejemplos. Submit, ¿vale? Tenéis el value, que era el valor que aparecía encima del botoncito del input type, enviar, y luego el name, que era el nombre por el cual podíamos hacer referencia a la hora de recuperar si ese botón lo hemos pulsado o no. Podríamos poner también enviar o como queramos. No hay ninguna incompatibilidad con que sea igual que el value. Bueno, esto es doble comilla, a ver si me deja, ¿vale? Y cerraría el input type. Bien, entonces, ¿qué campos tengo aquí? Tengo este, ¿vale?, que lo recupero desde PHP, ¿vale? El $post va a ser con el name, ¿vale? Y luego tengo aquí este input type. Fijaros, aquí he puesto un label, pero eso no es necesario. Lo que si no ponéis un label tendréis que poner aquí delante por lo menos contraseña, porque si no os sale un campo así que no sabéis lo que tenéis que meter. Entonces, algo tiene que haber de texto aquí arriba, ¿vale?, o al lado, para saber lo que tenéis que meter en cada uno de los controles del formulario. Fijaros que además he puesto requerido ambos, es decir, no me va a dejar pulsar en el botón enviar hasta que yo no meta algún valor en cada uno de ellos. Bien, entonces, cuando luego yo vaya al PHP, voy a recuperar lo que haya introducido aquí por su nombre. Pero, ay, perdón, he puesto aquí el ID, no,
es el nombre. Como el de arriba lo tengo aquí, quito, por el name, ¿de acuerdo? Entonces, cuando pulse en enviar, si he metido datos en los dos controles, ¿vale? Me enviará a la página procesar PHP. El método de envío, post. El método de recuperación, $post. Acordaros que había otra forma que era el $request, en mayúscula todo, que era cuando yo no sabía, si en un momento determinado yo no sé el método de envío, si es post o get, yo con el $request puedo recuperar independientemente del método de envío del formulario. En este caso es post, os lo pido por post y recuperáis por post. Vale, vamos a procesar PHP. Fijaros, esta página. ¿Vale? Es la página PHP. Y aquí he puesto el session start comentado. ¿Por qué? Porque esta página es en la que yo voy a iniciar una sesión. ¿Vale? Pero yo os he dicho que iniciéis sesión una vez que comprobéis que esos datos, es decir, los habéis recuperado y no están vacíos. ¿Vale? Entonces, podría poner el session start aquí ya al principio. Y digo, bueno, yo inicio una sesión, si luego creo variables de sesión porque hay valores en los datos, en los campos, pues creo la variable de sesión. Y si no, bueno, yo tengo la sesión inicializada. Yo la primera vez que inicio sesión, ya os lo comenté, a mí me gusta hacerlo la primera vez que abro la sesión en el punto del script donde yo sé que las comprobaciones son correctas y en ese momento, antes de crear las variables de sesión, entonces inicio la sesión. Pero en el resto de páginas, ya sean PHP o HTML, que formularios que pasarían a ser PHP, tendría que poner el session start al principio para que no se interrumpa la sesión. Puse ejemplos y los tenéis aquí y en el vídeo también lo expliqué. Entonces, lo primero de todo, esta página procesar, ¿qué va a hacer? Lo primero que va a hacer es, hay dos posibilidades. Esta, bueno, aquí yo he puesto con un AND, que se cumplan las dos, pero bueno, esto olvidarlo. ¿Vale? Voy a comprobar, por ejemplo, si el método de envío, y además he puesto el ternario este 3, voy a poner un igual. Si el método de envío del servidor es el post, que es el que yo he puesto en el formulario. También podría haber puesto en vez de iset nombre, este nombre no, esto es enviar. Uy, se me ha ido. Yo podría poner en vez de este if con el $server request método, comprobando el método de envío, si es post, como yo he dicho, si existe, a poner el input type, es el $post, a ver si lo puedo escribir bien aquí, enviar. Si existe, ¿vale? Es porque yo he pulsado en ese botón. Entonces, se ha generado, ¿vale? Esta variable al recuperar, ¿vale? Detecta que hemos pulsado en el botón, sí, ¿vale? En ese caso que hemos pulsado en el botón, podríamos comprobar que esta variable de recuperación existe. 1 o 0. Si he pulsado 1, si no 0. Entonces, si eso es verdad, que existe, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es crear dos variables, en este caso una que se llame $nombre y otra $password, y le voy a asignar, fijaros, los nombres, lo del name que yo ya he puesto en cada campo. Uno era nombre, fijaros, name, y el otro era password aquí. ¿Veis? Password. Lo que hago es coger lo que he metido en cada uno de esos controles del formulario y se los asocio a estas variables. Aquí lo que pasa es que no aplicamos ningún filtro a la hora de recuperar. Entonces pueden ser que hayan caracteres, a lo mejor que puedan dar algún problema. Pero bueno, no vamos a preocuparnos de eso. Lo siguiente, voy a comprobar que ambos tengan datos. No me vale solo que metáis el nombre o que me metáis el password. Tiene que ser el nombre y la contraseña. Realmente, si yo he llegado aquí desde el formulario, ¿vale? Esos campos ya en el HTML he puesto requerido. Es que como el HTML5 ya me deja también fijar ahí filtros, y el filtro en este caso es una condición, es que sea obligatorio introducir valores en el campo. Si he llegado aquí, estas variables seguro que tienen valor, porque si no, no hubiera pasado a la página procesar. Pero bueno, aún así yo voy a volver a verificar que en el proceso del $post nombre de recuperarlo y asociarlos a estas variables no se ha perdido el dato, que esas variables tienen valores. Pues lo que hago es con un if compruebo si está vacío el nombre, la variable nombre, o está vacío el password. Si alguna de las dos condiciones, ¿vale? Se cumple, es decir, que alguno de los dos está vacío, pues me dará un error. Puedo poner aquí un die o poner un echo aquí, o poner un echo, lo que yo quiera. ¿De acuerdo? Si pongo un die, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ya finalizaría el script directamente. ¿De acuerdo? Y me mostraría este error.
Si no pongo un da y pongo un echo, pues yo pondría un else también. Siguiente paso. Vamos a ver la conexión con la base de datos. Estos datos los puedo poner aquí o los puedo poner al principio del script. Arriba del todo. A ver, voy a seguir. Justo aquí. También lo puedo poner al principio los datos para cuando los vaya a utilizar. Y ahora creo una variable de conexión, como ya os expliqué, con el MySQL y Connect, conecto con el servidor, con el nombre de usuario y la contraseña que yo haya especificado arriba. También acordaros que podía poner aquí directamente los valores fijos, pero que siempre utilizamos variables por si los tenemos que utilizar varias veces durante el script y tuviéramos que modificarlo, es más cómodo cambiar el dato aquí que no cambiarlo en cada una de las posiciones donde lo haya utilizado. Bien, yo pedía que primero se validara la conexión y si la conexión era exitosa, luego seleccionáramos la base de datos. Aquí no pongo la base de datos por ese motivo, porque lo he especificado en el enunciado. Entonces, verifico la conexión al servidor. Si esto es falso, es decir, que se ha producido un error al conectar, pues ya directamente pongo un da y me sale este mensaje. Además, me va a salir este mensaje de error. Acordaros que estaba error y erno. La diferencia era entre que erno te daba el número del error y el error te mostraba un mensaje en inglés de por qué se había producido el error. ¿Bien? Entonces, si eso da error, pues finaliza el script porque no se ha podido conectar con el servidor. Si esto, ¿vale? No ocurre, es decir, que la conexión está bien, pues vamos a pasar al siguiente paso. El siguiente paso es seleccionar la base de datos. Mira, yo aquí también he puesto una variable con el nombre de la base de datos, que también lo podía haber puesto arriba, ¿vale? Donde tengo aquí los datos, estos datos de conexión, tanto aquí o arriba del todo. Ya lo que voy a comprobar es que si al seleccionar ejecutar la función MySQL y selectDB en los datos de conexión sobre esa base de datos, es decir, este nombre de la base de datos que se llama clínica guardado en la variable $bd, ¿vale? En la conexión tiene éxito, pues continuará ejecutando por aquí el script y si no, si esto es falso, es decir, se ha producido un error, pues me saldrá un mensaje de error y finalizará el script. Bien. Aquí os explico lo que estaba comentando de inyectar SQL, que hayan caracteres, por ejemplo, que no sean interpretables o pueden dar algún error. Pues eso, para hacer eso, lo que hago, la variable que tenía el $post nombre, en este caso que estaba almacenado a la variable nombre, lo que hago es como filtrar, ¿vale? Todos esos posibles caracteres que puedan incurrir en un error, ¿vale? Esto es opcional. Esto no os lo pido, lo he puesto aquí para que lo sepáis por lo que os comentaba hoy de que hay un montón de funciones que nos permitirían pues validar mucho mejor y nuestro código que estuviera muchísimo más depurado. Pero simplemente para que lo sepáis, lo que hago es como esta variable, digamos que limpiarla de cualquier tipo de carácter, ¿vale? Que no sea correcto o que nos pueda provocar algún error. Si esto no lo hacéis, no pasa nada. No pasa nada, pero que sepáis cuál es la finalidad de esta función, por comentar alguna función más. El caso es que yo tengo la variable nombre y la variable password. Nombre tiene el nombre de usuario, password tiene el password que yo he introducido en el formulario anterior. Y ahora lo que voy a hacer es crear una select, ¿vale? Para buscar ese usuario, ¿vale? Con esa contraseña en la tabla usuarios de mi base de datos. Ahora yo no voy a comparar que el nombre de usuario sea Pepe y la contraseña 123, sino que voy a hacerlo sobre una tabla, que eso es lo que os pido, ¿vale? Realmente también en la práctica. Variable para la instrucción de SQL, select asterisco from usuario, donde el nombre sea igual a ¿qué? Pues a la variable y lo tengo que poner entre comillas, ¿vale? Nombre. ¿Qué tengo nombre? El nombre que he introducido en el formulario. Y password, además con un AND, porque se tienen que cumplir las dos, es usuario con esa contraseña, porque puede estar ese nombre de usuario con otra contraseña, pero yo quiero esto en concreto, ¿vale? El password sea igual a la variable $password, ¿vale? Que esto sería el $post / name y $post / password. Resultado, voy a ejecutar esta SQL, MySQL y query, en los datos de conexión, ¿vale? Esa SQL, ¿vale? Esta variable que tiene la SQL. Ahora, si esta variable es falsa, es porque ha habido un error al ejecutar.
Entonces, error al ejecutar la consulta. ¿De acuerdo? Perfecto. Si no se ha producido un error, ¿vale? Lo que voy a hacer es verificar si el usuario existe. Porque se ha ejecutado y no veo ningún error, pero no sé si hay un usuario, lo que comentaba antes, con ese nombre y ese password. Ahora lo que voy a hacer es, si MySQL num_rows, el número de filas de la variable resultado, que es la ejecución de la query, fijaros que la tenéis aquí, ¿vale? Si el número de filas es mayor que 0, es que hay alguna fila que coincide que tiene ese nombre de usuario con esa contraseña. Entonces, si eso es cierto, es decir, si hay alguna fila con ese usuario y esa contraseña, aquí es cuando yo voy a iniciar sí o sí ya la sesión, ¿vale? Ya no lo puedo demorar más. Ahí, ¿vale? Inicio la sesión y creo dos variables para almacenar el nombre de usuario, ¿vale? Y el password. Bueno, aquí he puesto ID de usuario, pero no quiero el ID, era el password. Voy a poner pass, ¿vale? Y aquí es $usuario password. Bueno, podría también guardar esta también, el ID de usuario. ¿Por qué puedo utilizar esto? Creo una variable de sesión. Acordaros que para crear una variable de sesión, el $_session, y aquí este nombre pongo el que yo quiera, en este caso nombre, y lo que voy a hacer es $usuario nombre. $usuario, fijaros, ¿qué es $usuario? $usuario es una variable que tiene cada fila de la base de datos, perdón, de la tabla usuarios de la base de datos. ¿Por qué? Porque lo he asociado con un MySQL fetch assoc. Lo que hace es recuperar fila a fila del resultado y lo va asignando a la variable usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, como es asociativo, yo para hacer referencia a cada valor lo puedo hacer por el nombre del campo. Entonces, creo $usuario nombre es de la fila recuperada, voy a asignarle el valor del campo nombre. Aquí tenía el ID de usuario, pero bueno, en este caso, ¿vale? Hubiera puesto el password. Y ya está, podéis recuperar también el ID de usuario o cualquier otro campo, ¿vale? De la tabla usuario, simplemente poniendo $usuario y como tiene es un array asociativo, simplemente $usuario entre los corchetes, ponéis aquí, bueno, voy a ponerlo aquí, ponéis aquí dentro el nombre del campo, ¿vale? El que queráis, ID de usuario, password, nombre, no sé si tendría apellidos, en fin, estamos trabajando con una tabla ficticia, ¿vale? Y luego pongo un mensaje, en este caso he puesto eco, bienvenido, y aquí fijaros que cuando trabajéis con un array, para que no haya problemas de las comillas, ¿vale? En cuanto a las comillas doble, y sepa que esto es una posición del array usuario, ¿vale? Lo tenéis que poner entre corchetes, ¿vale? En vez de ponerlo entre corchetes, también podéis haber puesto aquí otra cosa, bienvenido, $session, si os liáis con lo de los corchetes, ¿vale? $session, nombre. Y punto. Porque en la variable de sesión $session nombre, yo tengo almacenado el nombre del usuario, ¿vale? Que a su vez está dentro del campo nombre del array usuarios. Aquí con el $session nombre es más sencillo. Y nada, aquí os explico lo del tema de las llaves hasta aquí. Todo esto es comentario. Comentario, lo veis que tengo aquí. Esto se comenta, lo digo por si probáis el código. Y nada, al final aquí he puesto el nombre de usuario incorrectos o contraseña, porque este viene de este if de arriba, mirad. A ver, como lo tengo aquí, aquí. Este if, ¿vale? El else sería, si no hay ninguna fila, error nombre de usuario, contraseña incorrecta. Es decir, se puede haber ejecutado, pero que no haya encontrado ese usuario con esa contraseña en mi tabla usuarios de la base de datos. Al finalizar, bueno, cierro la conexión, ¿vale? Y aquí es porque este else viene del if del principio del envío al formulario, el de arriba del todo. Bueno, me he pasado. De este if, ¿vale? Que es el método de envío, por ejemplo, es incorrecto. ¿Y esto cuándo ocurre? ¿Cuándo se ejecuta este último else? ¿Cuándo se podría ejecutar? Pues, por ejemplo, si yo cargo la página directamente en el localhost, procesar PHP sin haber pasado antes por el formulario o el loguear HTML.
Si yo intento cargar primero esta página, pues me va a dar un error. Bien. Bueno, hasta aquí, ¿vale? Lo que entra para el examen, para la práctica. Si tenéis alguna duda, me lo decís, porque os puedo grabar pequeñas píldoras de vídeo acerca de determinados conceptos que necesitéis para la práctica, y cualquier duda que tengáis para el examen me lo podéis contactar conmigo a lo largo de esta semana. Os recuerdo que esta semana pondré la chuletilla que podéis llevaros al examen para que la veáis. Este fin de semana la activaré, pero que yo os la daré también en papel el día del examen. Y bueno, no sé si tenéis alguna duda, algo que queráis comentarme más antes de finalizar, pues decidme. ¿Nada? ¿Ninguna duda más? Yo Dime. sí tengo dudas. Dime. A ver, como habías comentado, no se puede llevar ordenador al examen, lo cual sí. implica que más o menos todo lo voy a tener que sacar de cabeza. Entiendo. Sí. A través de la Sí. chuleta y tal. La cosa es que creo que tú explicaste en el correo que iban a ser como pequeños scripts. Sí, ¿no? lo he dicho al principio de la clase. Sí. Sí, van a ser pequeños similares a esto. Va a ser similar a esto. Pero el problema es que, por ejemplo, un formulario entero de usuario. No. Sí, pero si pido formularios serán campitos así como esto: un nombre, un apellido, una contraseña, un correo. Y no quiero tampoco que me creéis ninguna página HTML, ¿eh? Vale. Simplemente poniéndome el formulario, que sepáis que tenéis el action y el método, que es lo que nos interesa para saber cómo se procesa. Con eso basta. O me ponéis HTML, encabezado, un título si queréis, body y el form. Si es que no quiero que me pongáis más de HTML. Vale. Luego, con respecto a todo MySQL, a ver, claro, si me pides cualquier cosa, tengo que crear la parte de la conexión y luego el resto de cosas, rollo, crear una tabla, crear un usuario. Te puedo pedir que sepas crear una tabla. Para crear una tabla tienes que primero conectarte y seleccionar una base de datos. No podéis ejecutar crear una tabla si no os habéis conectado. Siempre tenéis, para ejecutar cualquier sentencia SQL, tenéis que establecer la conexión con el servidor y seleccionar la base de datos. Siempre. Pero es lo mismo. O sea, siempre es lo mismo. Claro, entonces, a ver, ¿cómo voy a sacar? Me refiero, entonces ya no es pequeño, entiendo yo, ¿no? O sea, no sé cuántos ejercicios van a haber, pero... No, es pequeño, es que la parte de conexión es sencillo. O sea, te puedo decir que ya está creada la base de datos o te puedo pedir crearla. Te puedo decir que crees una tabla dando por hecho que está la base de datos creada, ¿vale? Sí. Entonces es breve. Lo que tienes que saber es que tienes que conectarte antes de poder ejecutar esa creación de tabla. Te daría yo el nombre de la base de datos y los datos de conexión. Y con la chuleta me refiero, subirás, entiendo que más o menos la estructura de... Sí, la chuleta va a ser, por ejemplo, while, que tiene como 3 partes, condición, tal. No son ejemplos, no lleva nada de ejemplos. Sintaxis pura y dura, estructura. No son ejemplos con datos. Os pondré las funciones del MySQL y Connect, o sea, los nombres de las funciones. ¿Y para qué sirven? Creo que tengo puesto, pero no cómo tenéis que meterlo con los datos que yo os pida. No, a ver, tanto no, pero con un mínimo rollo de las funciones para... Sí, los nombres de las funciones os los doy todo, incluso a veces os los doy en el enunciado. Vale. Los que tenéis que utilizar. Básicamente el examen es hacer una especie de estructura sintáctica de lo que nos pidas, ¿no? Sí. Vale. Ya está, sí, te puedo decir que crees una función que calcule algo, tal, y tú tienes que saber cómo calcularlo, qué operación tienes que hacer, que si tiene que devolver algo la función o no, depende cómo te lo pida. Claro, el problema es que no voy Recorrer a saber un array El problema es si está bien o mal, eso es lo único. Ya, pero es que eso no quiero que lo sepáis, porque es que cuando los he hecho en el ordenador, que ya lo he visto hacer en el ordenador, es que no paséis del primer script, porque en el momento que hay alguna comilla con los nervios, que no lo veis bien, os falte un punto y coma, pensáis que están mal las cintas y empecéis a borrar cosas y se os pasa el tiempo y no hacéis nada. Entonces prefiero que más o menos sepas lo que tienes que hacer y me da igual. Si te falta un punto y coma, lo he dicho antes, una llave, un corchete, un paréntesis, me da igual. Si más o menos es lo que tendría que hacer el script, estructuralmente, lo doy por válido. Vale, o sea, más o menos con que el orden de las cosas esté bien. Sí, y si tienes que crear una variable o no, y saber utilizar esa variable, qué dato tiene que tener esa variable, si tiene que tener un valor de un formulario o uno fijo, ya está. Vale. Pues ya está, con eso, bien.
Bueno, de todas formas, en el examen, si tenéis alguna duda, también podéis preguntar. Vale, perfecto. Otra cosa es, depende de la pregunta, podré contestar o Ya. no. Vale, pues era solo eso. Pero bueno, pues eso. Y similares a los ejemplos estos. ¿Vale? Pues eso, Vale. no sé, ¿algo más? No, en general no. Bueno, pues sí, de todas formas, cualquier cosa, a lo largo de la semana podéis contactar conmigo y os digo lo que tengáis, os resuelvo la duda. ¿De acuerdo? Vale, Bien. Pues perfecto. nada, pues nos vemos la semana que viene. Ánimo, venga, que ya queda poco. Y luego la práctica. Venga, poco a poco. Venga, un saludo a todos, que tengáis buenas tardes.